presentes, gracias por acompañarnos. Este webinar es uno de una serie que surgió, hago un breve raconto porque habrá alguno que no estuvo en los anteriores, de una iniciativa que surgió a partir de una reunión que tuvimos con los socios del Inforum hace un mes, un poco menos, cuando ya nos arreciaba el confinamiento, y en el entendimiento de que tenemos, los que estamos trabajando o vinculados al tema del BIM, tenemos algo, por un lado, para aprovechar este tiempo, en que hay más tiempo de estar en casa y asistir a este tipo de actividades, por un lado, y por otro lado, que lo que el BIM propone tiene especial interés y aplicación en los tiempos que parecen venirse, ¿no? Digo parecen porque nada es del todo seguro, pero de alguna manera uno puede imaginar que los cambios del cambio de escenario que se está produciendo con esta pandemia y en la evolución posterior va a hacer que muchas cosas de las que van a suceder van a hacer que lo que la metodología BIM promueve y propone tenga aún mayor importancia o valor de la que venía teniendo antes, ¿no? Desde ya, lo que es obvio, la posibilidad de trabajar colaborativamente utilizando tecnología a distancia, que está en el corazón del BIM, y que de golpe, con el confinamiento, todos nos vimos obligados a activar, pero ni que hablar el hecho de poner mayor énfasis en eficientizar el uso de los recursos, sobre todo los públicos, pero también obviamente los privados, pensando en que vamos a salir de acá, en la Argentina particularmente, en un estado de recesión bastante agudo, y por lo tanto va a ser mucho más penoso que las cosas que se puede hacer con 10 se hagan con 15, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno de los puntos centrales de la metodología BIM es construir antes de construir, o prever, utilizar la capacidad de virtualizar la obra para realizar obras que tengan menor incidencia de mayores costos y mayores tiempos. Todas cosas que creo que la mayoría de los que están acá reunidos conocen y saben. En general, lo que nos sucede es que nos reunimos gente que entendemos todo esto y estamos de acuerdo, y lo que tratamos es de llegar a quienes todavía no están convencidos de esto, porque sabemos, los que acá estamos, que el desarrollo del BIM en Argentina todavía es incipiente comparado con otras economías relativamente comparables. Y específicamente en este seminario que vas a hacer ahora, o este webinar, que está destinado a la aplicación de BIM en el área de infraestructura, ¿no? Como todos ustedes saben, BIM es una metodología que inicialmente se desarrolló sobre todo en el área de edificaciones, en la arquitectura, en edificios, y que después de un tiempo empezó a derramar su actividad o su potencial hacia obras de infraestructura, de ingeniería civil, y de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Y vamos a... los dos profesionales que tenemos para hacer sus exposiciones nos van a poder transmitir experiencias de uso de la metodología en entornos donde eso se está viabilizando, y que creo que nos van a ayudar a entender cómo eso se puede poner en práctica, o aquellos que lo están utilizando en algún grado, poder interactuar con ellos, plantear preguntas, plantear discusiones. La idea es que cada uno tendrá unos 20 minutos, digamos, para exponer su trabajo. Pueden ir volcando preguntas, como dijo Catalina en principio en el chat, para ir reunirlas y armar una conversación, un debate en el último tramo del webinar. Así que primero está el arquitecto Sergio Lindman, que lo presento primero a él. Es una persona con quien yo tengo una relación de hace muchísimos años, y que es bastante reconocida en el medio porque es una de las personas que se dedica a capacitar en Civil 3D mucho antes de que el Civil 3D pase a ser una herramienta integrada en la metodología BIM. Y bueno, y desde los últimos años también
trabajando con la metodología BIM, además de con los otros software BIM en ese entorno, y creo que es muy interesante que él nos pueda transmitir un poco su experiencia en el último tiempo. Así que Sergio, si te parece, arranca vos. Perfecto. Mario, gracias. Voy a compartir mi pantalla entonces. Un segundito que acá me está... a ver, me cambiaron la interfase de Zoom. A ver, vamos de nuevo. Sí, porque ahora me permite compartir solamente... Acá está. Mostrar todas las ventanas, no. Cambiaron la interfase. Bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos porque tengo varias cosas para compartir. Se está viendo mi diapositiva de presentación. Perfecto, sí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos porque después tengo varios software, pero nos vamos a arreglar. Bien, bueno, entonces buenas tardes a todos. Mario ya me presentó, soy Sergio Lippmann, soy arquitecto, pero hace muchos años que los ingenieros me llevan de las narices, y bueno, me tuve que meter con temas de infraestructura también, aparte de lo específico profesional. Vamos a hablar hoy de BIM para infraestructuras, pero primero vamos a mirar un poquito qué es lo que está pasando en la Argentina. La presentación de hoy tiene dos partes. Una es qué pasa con BIM, y en particular BIM para infraestructuras en la Argentina, y después vamos a presentar algunos casos de estudio. Vamos a acomodar un poquito acá las pantallas. Ahí estamos. La primera parte, donde vamos a hablar de BIM en la Argentina, vamos a hablar un poco inevitablemente de qué es lo que pasa con la economía en la Argentina, pero sobre todo, la mayoría, somos todos argentinos, lo conocemos, pero para reflexionar un poquito sobre cómo afecta o mejora el desarrollo de BIM en la Argentina. Vamos a ver qué pasa con BIM en la Argentina, qué pasa con BIM en el Estado. Vamos a hablar de bibliotecas BIM de empresas y vamos a ver un poco de software BIM en la Argentina. Esa es la primera parte. Acá, digamos, lo que yo estoy mostrando es algo que lo conocemos todos, que tiene que ver con el desarrollo de la economía argentina, donde a partir de la crisis del 2002, del 2001-2002, tuvimos unos años de crecimiento, y nuevamente a partir de los 2011-2012 empieza un serrucho y una caída importante. Esto afecta directamente a la industria de la construcción. Inevitablemente es una de las primeras industrias que queda afectada, y a la vez, al caer la industria de la construcción, también se retroalimenta esa caída. Y esto nos afecta mucho a nosotros, porque todo el desarrollo del Building Information Model está atado a la industria de la construcción. Entonces, si bien estamos pensando en términos de crisis económica, sumado a la crisis del coronavirus, también creo que podemos pensar, y en esto los invito a reflexionar conmigo, en que esto es una oportunidad. Es decir, que, digamos, crisis igual a oportunidad, vamos a decirlo, y me parece que es un buen momento en donde algunas empresas, algunas instituciones están en condiciones de parar la pelota y poder empezar a pensar en cómo implementar BIM. Vamos a hablar dentro de un ratito acerca de esto. BIM en Argentina, me interesa señalar, muchos de ustedes lo conocen, pero me interesa subrayarlo. Hay dos iniciativas muy importantes. Una es el BIM Forum Argentina, que congrega a especialistas, empresas, consultoras, profesionales alrededor del BIM, sobre todo en la promoción del uso del BIM, y un tema que está pendiente de desarrollo, pero que ya tuvo un buen arranque, que es el tema de definir estándares para Argentina. Por otro lado, el sistema de implementación BIM es un área del Ministerio del Interior que empuja el uso de BIM en el Estado y convoca a todas las entidades del Estado que tengan interés en el desarrollo del BIM. Hace un rato hablábamos con Arnoldo de esto,
y vamos a ver un poquito más en detalle. El CBIM, básicamente, para los que no lo conocen, es un conjunto, son un conjunto de instituciones que están desarrollando herramientas BIM y han convocado, por ejemplo, en el año pasado, a una serie de talleres, y básicamente para el conjunto de la comunidad BIM argentina, un detalle muy importante es que tiene un conjunto de publicaciones muy interesantes sobre planes de ejecución BIM, pliegos de licitación y otra serie de documentos que podrían ser muy interesantes para cualquier persona que esté interesado en el desarrollo, no solo para las entidades del Estado. Los invito a consultar la biblioteca del CBIM, ponen CBIM Biblioteca en Google y lo obtienen. Bien, por otra parte, bueno, el BIM Forum Argentina, digamos, de la cual una de las cosas que yo más rescato son el conjunto de aplicaciones, y vamos a seguir adelante entonces. Un tema que a mí me interesa señalar es la aparición en los últimos años de bibliotecas BIM de empresas que promueven su uso porque de esta manera captan a digamos, sus clientes cautivos, pero por otra parte nos permiten a los profesionales contar con bibliotecas desarrolladas. Hay un desarrollo, por un lado es incipiente, pero es sostenido, hay un creciente interés de las empresas de acercarse a los clientes a través de estas bibliotecas, a través de herramientas, y por otra parte, los desarrolladores de BIM en la Argentina tienen una actitud muy proactiva en relación a esto. Vamos a hablar un poco de software también, antes de entrar en los casos, y en particular hay dos razones por las cuales yo pongo en esta diapositiva software de Autodesk. Primero, son los que yo utilizo, con lo cual esto es de lo que yo conozco. Por otra parte, hay una realidad y es que Autodesk tiene en la Argentina, es un problema comercial, tiene en la Argentina alrededor de 25 representantes, y el resto de las empresas que trabajan en el desarrollo de software BIM tienen muy débil o nula representación, lo cual no quiere decir que no existan. Por ejemplo, en el caso de Archicad hay un representante con un trabajo muy interesante, muy interesante y muy fuerte, y por otra parte, grandes empresas como Bentley y Microsystems no tienen representante en la Argentina, lo cual no quiere decir que no exista, porque hay en general grandes empresas o estudios profesionales que lo utilizan, pero siempre hay que recurrir a representantes brasileros, chilenos, etc. Vamos a pegar una repasada a estos 4 software y vamos a empezar a hablar un poco de los casos que quería mostrarles. El primer caso que vamos a hablar es una licitación del Ministerio del Interior del año pasado, en donde se licitaron una cantidad muy importante, no tengo la cantidad exacta, de proyectos ejecutivos de redes cloacales para localidades de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos esta es la parte que yo conozco. Puede ser que haya más, a la cual no accedimos, pero esta es la parte que conocemos. Por otra parte, vamos a hablar también de un proyecto en ejecución, que es la implementación de procesos BIM en la Administración General de Puertos para el Puerto de Buenos Aires, y vamos a ver un caso de un puente sobre un área ferroviaria. En el caso este de la licitación, digamos, nosotros participamos del modelado Revit de un lote de 10 localidades y tuvimos referencias de otras 33 que se ejecutaron. Los proyectos eran muy sencillos, pero lo que hacía muy importante de esto era la cantidad. Un detalle interesante en esto es que los proyectos se desarrollaron en Revit con algún nivel de coordinación en Navisworks, y esto permitió detectar rápidamente inconsistencias de los proyectos originales, como por ejemplo cotas de intra-2 que estaban por encima del terreno, o algún tema de interferencias. Lo que se desarrolló ahí son las redes, estaciones de bombeo, las estructuras por supuesto, estaciones de bombeo y plantas modulares de tratamiento de efluentes.
Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Bien, esto es el problema que contaba antes, que nos cambiaron la interfase. Ahí vamos de nuevo, entonces tengo que compartir la pantalla de Revit. Ahí estamos. Bien, bien. Esta es una de las localidades, es como para poder echarle un vistazo nada más. Acá hay una estación de bombeo, están las redes y las estructuras, y acá hay una planta de tratamiento modular. Esto, digamos, una de las cosas interesantes es que dentro de un rato vamos a ver qué pasa con el desarrollo de redes en Revit, y vamos a compararlo con otra experiencia, que es el desarrollo de Revit, el desarrollo de redes, en este caso van a ser pluviales, en Civil 3D. Fue muy interesante porque esto fue casi en paralelo, y algunas conclusiones podemos sacar de la experiencia. En este caso, pregunto, ¿se está viendo mi pantalla de AutoCAD o la de Revit? La de Revit. Se ve la Revit, se ve la Revit. Perfecto, está bien. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla de Civil 3D. En este caso, este es el desarrollo que se hizo de redes en Civil 3D, y si lo comparamos con el desarrollo de redes en Revit, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que a través de las reglas que permite definir Civil 3D, el trazado de estas redes tiene cierto automatismo. Tiene problemas, como todo software, pero tiene un nivel de automatismo importante que hace que muchas de las tareas, como por ejemplo lo que les mostraba antes en Revit, en donde algunas redes por defecto de proyecto quedaban por encima del terreno natural, en el caso del desarrollo en Civil 3D no pasan. Por otra parte, la contraparte de esto es que el desarrollo digamos, de las redes en Civil 3D es muy limitado en cuanto a su capacidad de generar cómputos. Genera listados de piezas, pero digamos, es muy, muy difícil poder generar cómputos. Estos cómputos nosotros los generamos en Navisworks, pasando estas redes a Navisworks, y en la herramienta de quantification de Navisworks sí pudimos computar de una manera realmente muy, muy interesante. En el caso de Revit, voy a terminar con Civil 3D, uno de los problemas que aparecen en Civil 3D es la dificultad de generar estructuras o piezas, digamos, generar una biblioteca de piezas. Civil 3D es bastante duro en ese sentido. En el otro caso, en Revit, las estructuras se desarrollan con cierta facilidad desarrollando las familias. Y por otra parte, en Revit los cómputos son automáticos. Bien, yo voy a achicar esto por acá, voy a achicar esto por acá, voy a achicar esto por acá, y voy a mostrar estas redes en Navisworks. En este caso, es un proyecto de una zona de estacionamiento de camiones en el puerto de Buenos Aires, es parte del proyecto y acá lo que pudimos hacer es, por un lado, vincular las redes de desagües pluviales junto con la iluminación y el pavimento, y poder ver interferencias. En este caso, digamos, la iluminación se desarrolló con Revit, y lo que tiene que ver con pavimentos y con desagües pluviales se desarrolló en Civil 3D. La única manera de poder coordinar esto es hacerlo en Navisworks. Por otra parte, en este proyecto vamos a ver cómo también empezamos a montarlo en InfraWorks.
y en donde en InfraWorks se montó esta zona de apoyo portuario. Acá está, todavía falta la iluminación y los desagües, pero es un principio, es un work in progress esto, pero también permite en InfraWorks una cosa que hasta ahora no podían hacer, que es integrar los proyectos que tiene toda el área portuaria, empezar a integrarlos en un solo software. En este caso, por ejemplo, acá esta zona verde es un edificio que se está desarrollando el proyecto. Esto está hecho en Revit e integrado a InfraWorks, y se puede ver el conjunto de una manera que de otra manera no se podría. Vamos a achicar un poquito esto y vamos a volver a la presentación. En el caso del puerto, es un área muy extensa, son 12 hectáreas, aproximadamente 12-13 hectáreas, y el área de ingeniería y arquitectura, el área de planificación de puertos, se divide en 3 áreas básicamente. Una de planificación, otra de arquitectura y otra de ingeniería. Se está trabajando en arquitectura y ingeniería, y planificación se deja para más adelante, aunque ya empezamos a ver cómo el tema de planificación se puede trabajar con InfraWorks. En este caso estamos viendo tanto la arquitectura como la ingeniería, y el proceso por el cual se está haciendo esta implementación se empezó por un relevamiento y un diagnóstico, se siguió con la capacitación en todos los software, se generó un plan de implementación, se desarrollaron plantillas de base para que empiecen a trabajar. Esas plantillas están vivas, están creciendo constantemente, y se desarrollaron los dos casos pilotos que vimos en las imágenes. Uno sería el de refuncionalización de esta estructura existente, de la cual se desarrolló arquitectura y las 3 instalaciones, y por otra parte, lo que se llama la zona de área portuaria, que es donde se desarrolla, como dijimos, pavimento, iluminación y redes de desagüe cloacal. Por otra parte, el último caso que quisiera presentar es el caso de un puente sobre un área ferroviaria. Este puente, tiene la siguiente dificultad. Por un lado, el área, por debajo de este puente pasan unas vías que pasan por el ángulo en que pasan muy finito con respecto a lo que son los pilotes y fundaciones del puente. Por otra parte, entonces, el desarrollo de este puente se hizo en Revit. Estamos viendo una imagen de Navisworks ahora, en donde el desarrollo del puente se hizo en Revit, pero el desarrollo de la obra lineal, es decir, el movimiento de suelos y el pavimento que llegan al puente, se hizo en Civil 3D. La única manera de poder coordinar esto y evitar estos errores de que llego con el movimiento de suelos 5 centímetros o 10 centímetros más abajo o más arriba que el hormigón, fue coordinarlo en Navisworks. Bien, con esto llego al final de la presentación y quedo a las órdenes de ustedes para, una vez que finalice Arnoldo, puedo contestar las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Estuviste muy ajustado en el tiempo. Felicitaciones. Yo creo que hablé de más, o empezamos un poquito más tarde por ahí. Bueno, Arnoldo, te toca a vos. Arnoldo es ingeniero, está jefe de división en Vialidad Nacional, así que lo tenemos infiltrado ahí en el Estado, tratando desde abajo o desde el lugar en que está, lograr ayudarnos a que esto tomen conciencia del valor que tiene. Así que nos contarás un poco tu experiencia y un poco por dónde estás viendo el valor de BIM en tu área de trabajo. Todo tuyo.
Bueno, hola a todos. Muchas gracias por asistir, por dedicarle este tiempo a esta presentación. ¿Me está escuchando? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, ahí ya Mario me hizo una breve introducción de mí. Bueno, yo les comento que digamos que soy bastante nuevo en el tema de BIM. Digamos, hace aproximadamente 2 o 3 años que conozco del tema, pero nunca me había introducido a fondo. Siempre me dediqué a la parte de infraestructura, especialmente a la parte de diseño de caminos. Entonces, mi intención siempre fue ver cómo se puede, o a nivel mundial o a nivel nacional, cómo se puede implementar BIM o cómo se puede empezar a usar los conceptos de BIM dentro de este tipo de proyectos. Esta semana terminé una maestría online, así que me abrió un poco la mente y me hizo investigar algunas cosas. Para que sepan, en Argentina todavía lo que es infraestructura, estamos un poco más atrás que el resto del mundo, hasta un poco más atrás que el resto de la región, pero vamos en camino a su utilización, y yo creo que en algún momento esto va a avanzar a fondo. Por eso es importante que estemos, por lo menos conozcamos el tema. Yo lo que les quiero mostrar ahora, más que nada, no es una experiencia laboral, ni mucho menos, sino es un trabajo donde mi intención es verificar diferentes herramientas de trabajos de diseño de rutas para comprobar la interoperabilidad entre las mismas y de esa manera poder integrarse al entorno de BIM. Me imagino que la mayoría conocen, cuando hablamos de BIM, más o menos de qué estamos hablando, pero en la pantalla les dejo una definición que es una de las más aceptadas de Bill Azúcar, donde define a BIM como un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten planificar, diseñar, construir y operar una edificación o infraestructura de forma colaborativa en un espacio virtual. Y ahí hay un grafiquito donde puede verse más o menos cómo funciona. Estando BIM en el medio, cómo puede uno ir pasando desde su origen del planeamiento, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la obra, hasta su demolición o su puesta en marcha de nuevo. Bueno, eso es un poco el resumen muy a grosso modo de lo que es BIM. Ya hay que dejar de lado que BIM es un programa o es un software, sino que es un concepto, es un conjunto de metodologías donde implica muchas cosas, como implica metodología, implica proceso, tecnología, estándares, personas. Entonces es muy, muy amplio el tema. Pero bueno, esto es un poco introducción para que asimilen el tema. Y acá voy a rescatar algunos de los beneficios más importantes que me parecieron de la implementación de BIM desde el punto de vista de una obra y desde el punto de vista de un proyecto. A la izquierda, más o menos enuncias los beneficios desde el punto de vista de una obra, ya que facilita la comunicación, trazabilidad y transparencia de la información, optimiza los costos y los tiempos, y permite anticipar los problemas. Desde el punto del proyecto, también permite reducir los plazos y costos, mejora ampliamente la calidad de los proyectos, y permite el desarrollo de diseños más sustentables y eficientes. Todo esto es una vez que ya está corriendo bien implementado. Obviamente que para lograr esto se necesita de tiempo, inversión y capacitación y todo lo que se habla en todas las otras charlas sobre temática BIM. Bueno, eso es a modo de introducción. Entonces,
De eso que se dijo, al estar trabajando, digamos, con una metodología BIM, estamos hablando que vamos a trabajar en un espacio virtual. Y un poco lo que me incentivó a hacer esto es verificar con las herramientas que hay hoy en día, ¿no? Las principales o las más conocidas, ya que hoy casi todas las herramientas cuando las vendes te dicen con uso BIM, con herramienta BIM. Entonces, ¿qué posibilidad hay, siempre pensando en obras de infraestructuras y de rutas, qué posibilidad tienen de comunicarse unas con otras sin perder tanta información, independientemente de qué empresa estemos hablando, de Autodesk, Bentley, Istram? Hay muchas empresas en el mundo, como dijo Sergio, acá en Argentina mayoritariamente el mercado es casi todo de Autodesk, pero existen otras herramientas, cada una tiene su ventaja, desventaja, y si hablamos de un mundo BIM, hablamos de un mundo colaborativo. Entonces, en algún momento, todas esas herramientas tienen que comunicarse, y bueno, con la menor pérdida de información. Para ello, hoy en día existen principalmente dos formatos, que son IFC y LAN XML. IFC surge de la organización Building Smart, una organización internacional que se encarga de los estándares de casi toda la temática de BIM. Bueno, ellos son los encargados de desarrollar esos archivos, que están muy bien desarrollados y muy avanzados en obras de edificación, pero en infraestructura está un poco más atrás. Y por otro lado, LAN XML, que creo que es un poco anterior, es un formato abierto que permite intercambiar información. En este trabajo, principalmente, se utilizaron 3 software de diseño, que son por ahí por lo menos los que yo más conozco. Sé que hay otros, he usado otros, pero estos son hoy en día, en relación a BIM, los que más se nombran, que son Civil 3D, OpenRoads Designer y Istram. Y después, bueno, otros programas que complementan al posterior al diseño. Lo que se intentó hacer acá es replicar un tramito de un formato de ruta, esto es solo a modo de ejemplo, de una ruta tipo autopista con calzada dividida por un separador central rígido de 2 carriles. Primero se hizo la primera parte, que es la recopilación de antecedentes, a través de plataformas o también todas las tareas de campaña necesarias para hacer esta recolección de datos. Se pueden utilizar información GIS previa para recopilar información. Argentina tiene páginas que aportan esta información de manera gratuita y libre. Una es el IGN y otra, la página de Vialidad, tiene su propio mapa GIS donde uno puede extraer información. Bueno, esa información se procesa con los programas GIS y luego se vuelcan a un archivo de base, digamos que puede ser un CAD de base, o el archivo de nuestra referencia de hechos existentes. Entonces, con esa información, lo que se hizo en este trabajo fue modelar los hechos existentes, el terreno natural, con los 3 programas. Istram por un lado, Civil 3D y OpenRoad. La forma de modelar para los 3 resultó similar, y luego lo que se intentó hacer es intercambiar esa información del terreno natural de un programa a otro y ver qué pasaba. Ya de por sí, el formato IFC no reconoce superficies así como tales, hay que hacer algún paso intermedio. Entonces, la mejor opción para comunicarse entre uno y otro es LAN XML, donde entre Civil 3D y OpenRoads se encontró una perfecta comunicación, se pudo pasar la información de un programa a otro
y no hubo ningún problema. Entre Civil 3D y Eastram, y lo mismo que Eastram y OpenRow, si se encontró algún problema, se puede pasar la información, pero no es tan directa. Siempre hay que hacer algún paso entre medio. Luego lo que se hizo fue realizar el trazado planialtimétrico, en este caso de un eje con su rasante, en cada uno de los software, y probar ese formato, cómo se comunica entre uno y otro programa. El resultado acá en este caso para el eje fue óptimo, tanto para IFC y LAN-XML, solo que en IFC el único problema que se encontró es que, bueno, no reconoce los peraltes, o sea, solo se puede pasar un eje con una altimetría o una rasante. Y con LAN-XML no hubo ningún problema, reconoce todos los datos y toda la información que van asociada al alineamiento. Y eso no hubo problema en ninguno de los programas, se pudo pasar tranquilamente. Luego lo que se hizo el diseño de la sección transversal, que es aquí donde existe la mayor diferencia, porque cada software tiene su informática interna, que es muy diferente, y en este caso sí es muy difícil llevar como tal la sección transversal de un programa a otro, pero sí cada uno tiene su forma de preconfigurarla, y bueno, y lograr los mismos resultados muy parecidos si se hace en cada uno de ellos. Entonces el perfil transversal, digamos que no lo podemos pasar directamente. Y por último, lo que se planteó es, bueno, vincular esos tres pasos y hacer el modelo tridimensional con los tres programas. Entonces, acá solamente les muestro un videito muy rápido de los pasos que se hicieron para trabajar. Bueno, para seguir avanzando, para no pasarme con el tiempo, voy al resumen final. Obteniendo los tres modelados, lo que se hizo fue crear un IFC del modelo completo, que por suerte en los tres programas tiene la opción, bueno, con sus problemas. El archivo IFC tiene una característica muy específica que no va a dar el tiempo para explicarlas, pero en resumen se pudo exportar de cada uno de los programas el modelo completo, el que luego después sirve para comunicarse de alguna manera con otros programas, como el caso de Revit, Infraboard, 3D Max. Se hicieron algunas pruebas con algunos formatos, pero bueno, en resumen, sí se puede hacer una comunicación al día de hoy, no es lo ideal, no de la forma que uno deseara, no es un botón que uno aprieta y se agrega en el otro programa, sino que hay que hacer algunas cosas previas, pero se puede manejar con cierta tranquilidad al pasar a otros programas, como les comentó anteriormente Sergio. Existe el programa Navisport que coordina elementos de varios otros software para verlos todos juntos de manera ágil. De la familia Bentley
tiene Synchro Pro, que también es un muy buen programa que además de la coordinación permite hacer algunas cositas más. Y la comunicación entre ellos pudo ser bastante buena. Bueno, por último, también es un dedito cortito del resultado final, que se vincularon los programas con InfraWork. Se puede, bueno, para hacer este video, además de InfraWork se usaron otros programas, 3D Studio, Civil, saqué algunos datos también de OpenRow, pero lo interesante de esto es que todos estos modelos están vinculados. Si uno, digamos, hace alguna modificación en algún archivo, puede mantener cierta asociación para que se actualice, y bueno, y esa es un poco las ventajas de trabajar de esta manera, de poder trabajar con varios archivos, con varios programas, y sin tanta pérdida de información, y la gracia también es no rehacer tantas veces lo mismo, sino usar lo que ya hicimos alguna vez, para luego tener un modelo más preciso y óptimo, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos finalizando. Esto no se va a entender mucho, pero bueno, este era un esquemita, un resumen de los software que se usaron, más o menos un flujo de trabajo, que después, si a alguien le interesa, se los puedo mostrar más detalladamente. Este es un esquema propuesto por Autodesk para los software de Autodesk. Y bueno, para no pasarme con el tiempo disponible, las conclusiones un poco se las fui adelantando durante la charla, que a pesar que al día de hoy en infraestructura el BIM no está tan avanzado como en edificación, tanto en los estándares, en los formatos, sí se nota que hay un avance día a día, hay mucha gente trabajando en esto, hay muchas empresas que ya han implementado, hay mucha experiencia internacional que ya está implementando. Uno, bueno, puede tomar esa información. Con los programas que hay hoy en día se puede trabajar tranquilamente con una interoperabilidad razonable, sin tanta pérdida de información. Y bueno, y por último, comentar que Building Smart está trabajando particularmente en un proyecto IFC ROA que básicamente va a mejorar el archivo IFC para la comunicación entre las distintas herramientas. Bueno, eso es todo. Espero que a alguien le haya gustado, que a alguien le sirva para iniciativa, y bueno, quedo a disposición de cualquier consulta. Muchas gracias. Estás muteado, Mario. Mario, sí, no se escucha mal. No se está escuchando. Ahí va. Ahí estoy, perdón. Ahí está. Porque abrí la pantalla del chat y me tapaba el botoncito del mute. Bueno, gracias Arnoldo, la verdad que muy interesante que haya podido desarrollar este trabajo. Como comentaron antes, sé que en la Argentina, o creo saber, hay bastante poca experiencia en interoperabilidad, y seguramente si avanzamos en este intento de promover el uso de BIM en infraestructura, sería deseable que esta experiencia tuya sea aprovechada, digamos, porque creo que se va a plantear esta necesidad. Estamos abiertos a preguntas, y acá hay alguna que te planteó Víctor Rodríguez. La leo, dice: el salto de la etapa de diseño a la etapa de presupuestación requiere principalmente listado de partidas, itemizado y cantidades cómputo. ¿Cuál sería el software que mejor se adapta a estas tareas? Bueno, quizás Arnoldo primero o Sergio después, ¿qué puede responder? Sí. Bueno, yo en la parte de costo no estoy muy metido. Sé que hay varios software, sé que
existe Presto, por un lado, que es español. También existe, bueno, Synchro Pro también, sé que es muy bueno, pero lamentablemente yo en esa parte no estoy muy metido, así que capaz que Sergio tenga mejor información. Sí, algo puedo comentar. Por un lado está lo que vos dijiste, Arnoldo, que es perfecto, hay software de cómputo, pero previamente lo que está preguntando Víctor es sobre el itemizado. Y ahí hay un problema que tiene que ver con cuáles son los datos de base. Es decir, no es lo mismo si yo tengo que computar una red de tuberías desarrollada en Civil 3D, donde el itemizado lo voy a tener que hacer obligadamente en una herramienta como Navisworks, que me permite seleccionar específicamente las propiedades que necesito. Si en Civil 3D las redes, como comentaba antes, solo me puede dar el listado de piezas, pero no tiene facilidad para el cómputo. Por otra parte, en el caso de los pavimentos, por ejemplo, para poder itemizarlos, yo debiera trabajar en Civil 3D con una serie de procedimientos que tienen que ver con dividir en las regiones que yo quiero itemizar, regiones de la obra lineal, y luego para que se pueda itemizar por cada capa de pavimento o el movimiento de suelos, lo que voy a tener que hacer es todo un procedimiento en donde tengo que extraer los sólidos de la obra lineal, pasarlos a Navisworks y computar en Navisworks, por un lado. Eso estamos hablando de obras lineales. Ahora, si hablamos ya de otro tipo de obras, como por ejemplo el ejemplo de iluminación o el ejemplo de las redes cloacales hechas en Revit, Revit tiene muchas más facilidades que otras herramientas para hacer justamente el itemizado. Y luego paso a la herramienta que yo use de presupuestación, que puede ser desde Presto hasta Excel, o hay otras herramientas también. Pero básicamente el problema del itemizado que menciona Víctor tiene que ver con cuáles son los datos de base, y para cada conjunto de datos voy a tener que usar un procedimiento diferente, sobre todo por lo que mencionaba Arnoldo, que en el caso de BIM para infraestructura, el desarrollo todavía no es un desarrollo 100% eficaz. Hay que empezar a utilizar mucho, y el otro día teníamos una charla de la gente de Arup de España, en donde comentaba que para todo esto Excel es una herramienta BIM por excelencia. Pero bueno, espero haber contestado lo que preguntaba Víctor. Hay una pregunta que planteó Valeria recién, que dice: ¿cuál es la situación de Argentina respecto a la implementación de la nueva normativa ISO que trabaja sobre esta cuestión? Lo que podría comentarte yo es que la normativa ISO, que es una reformulación de las PAS, de las normativas inglesas, en este momento, por un lado, en el Instituto IRAM se está trabajando en publicar una versión argentina de esa normativa ISO a partir de la original en inglés y de la traducción española, que en España ya varias de las ISO se han publicado, se han normalizado en España. Así que por un lado, pronto supongo, en unos meses van a empezar a salir publicadas como normas nacionales, ¿no? Como ISO. Ahora, lo cual es muy bienvenido, digamos, porque da un marco global para definir el funcionamiento y la interoperabilidad de la metodología. De todos modos, de ahí hacia abajo tenemos un montón de etapas más para... ahí está lo que... Voy a leer lo que escribió Sebastián. Quería comentarlo yo, Mario, porque Dale. me parece muy interesante lo que plantea Sebastián. Lo que Sí. plantea Sebastián es complementario a lo que yo decía. Por un lado yo decía cómo uso la herramienta, pero por otro lado lo que plantea Sebastián es que hay una ausencia de protocolos, hay ausencia de estándares. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo le tengo que poner un nombre a cada ítem? Y le pongo el nombre que se me ocurre, o a lo sumo, lo más que puedo aspirar a que dentro de una institución o dentro de una empresa todos usemos algún sistema de nomenclatura que genere un protocolo para trabajar, pero no hay una normativa, no hay un estándar argentino. Entonces, vuelvo al principio,
lo que dice Sebastián es muy interesante, es complementario de lo que yo decía, porque yo hablaba de qué herramientas y cómo usarlas, y Sebastián está hablando básicamente de protocolos o lo que yo complementaría como lo que son los sistemas de nomenclatura, es decir, qué nombre le pongo a cada ítem de una manera normalizada. Hola, hola, Mario, para completar, buenas tardes a todos, disculpen, me conecté tarde, pero estamos justo con otra actividad de la escuela, también con BIM, con Daniel Oglovitz, en otro Zoom, y estoy yendo y viniendo. Lo que quería mencionar, lo escribí para no interrumpir, pero ya que dieron pie, es que lo que tenemos que definir siempre es trabajar bajo algún protocolo, aun cuando no sea el mejor protocolo del mundo, o aun cuando sepamos que tiene espacios para la mejora, conviene un protocolo porque es el lenguaje común que vamos a manejar. Es algo así como, ok, esto lo hacemos en español, o esto lo hacemos en inglés, o esto en francés. Si no ponemos en blanco sobre negro en qué lenguaje nos vamos a manejar, en qué idioma, es posible que terminemos confundiéndonos. Por eso para mí la importancia siempre de que el equipo del comitente, que es el que pone la plata, obviamente asesorado por su director de obra, por su gerenciador, por su proyectista, dependiendo el tipo contractual que esté manejando, tiene que poner un protocolo, para que después al constructor le sea más fácil y no aparezca lo que aparecía hace unos años como una obligación casi de la realidad, que era el modelar de vuelta. Un modelo lo hace el proyectista, después otro modelo lo hace el constructor, y la verdad es que si nos ponemos de acuerdo al principio, trabajamos más rápido y más fácil. Eso era lo que quería expresar ahí en el chat. Hay una pregunta de Luis María Calvo sobre el equipamiento mínimo que necesita un consultor para ingresar al mercado. Supongo que se refiere a equipamiento de hardware, ¿no? No sé si Arnoldo o Sergio quieren jugarse con... Lo más que pueda. Es muy... Ir a Mercado Libre. Claro, Que gastes lo más que puedas. Esa es la recomendación. Nunca No, alcanza. bueno, sí, hay algunas recomendaciones mínimas. En principio, por ejemplo, del lado de Autodesk, hasta hace unos años los requerimientos que ponía Autodesk para su software no eran muy certeros. En los últimos años se han puesto las pilas, y si vos ponés requerimientos de sistema ya sea para cualquiera de los softwares, Civil 3D, Revit, InfraWorks, lo que sea, vas a tener una respuesta. Así que, y la respuesta es bastante buena. De todos modos, te sintetizo una muy buena tarjeta gráfica, 4 GB, tarjeta independiente, 16 o más GB de RAM, procesador i7 de última generación. Esto sería óptimo, digamos, 16 GB de RAM o más, digamos, de ahí para arriba. De todos modos, a veces yo trabajo con algunas máquinas un poco más viejas, con 8 GB de RAM, y a los zapatazos me arreglo. Hasta ahí llega la información que puedo brindar. Sí, yo creo que depende mucho de que también de cuál es el tipo de trabajo que haces, qué cantidad de software vas a necesitar, cuántas personas trabajan ahí, digamos, para mí no tiene una respuesta única, sino que hay que analizar la situación y bueno, y de ahí determinar cuál es también dependiendo de qué programas uses, va a ser el software el hardware que vas a necesitar. Y sí, después también cada marca tiene su requerimiento y sus recomendaciones, o sea que es un poco como dijeron, mientras más tenga, menos va a renegar, pero no sé si hay una respuesta única. Hay unas cuantas preguntas, así que vamos a ir para tratar de no quedarnos sin tiempo. Esta se refiere, supongo, a algo que expuso Sergio sobre las obras de infraestructura hidráulicas. Bueno, vas a tener que ser sintético porque si querés dedicarte acá tenemos un rato largo, pero te preguntan, no sé si ya la viste. Pero sí, la estoy viendo, así que puedo contestarla. En principio, en Civil 3D en particular, no dimensiona. Bueno, pero explica qué es lo que está contestando, porque por ahí... Perdón, sí. Hay una pregunta que es si Civil 3D tiene la posibilidad de dimensionar y modelizar el comportamiento hidráulico de las cañerías. Civil 3D no. Lo que hace Civil 3D es que en el paquete de software que te venden, digamos,
viene con un software externo que permite que hace el cálculo, es decir, que yo genero el prediseño en Civil 3D, exporto a la herramienta de cálculo y de la herramienta de cálculo me devuelve dimensionado. Lo mismo tiene la capacidad de exportar a ERDAS o alguna, perdón, ERDAS, no me sale el nombre ahora. ECRAS. Pero bueno, herramientas, ECRAS. ECRAS, ahí está, gracias. Tiene posibilidad de exportar a ECRAS y de ida y de vuelta. Eso en cuanto a Civil 3D. En el caso de Revit es mucho más amplio, no tengo experiencia en el cálculo hidráulico, pero sí hay muchísimas herramientas, hay más desarrollo que para Civil 3D y seguramente debe haber herramientas externas que permiten hacer el cálculo de las cañerías. Bueno, después venís vos, Arnoldo, ahí directo, te tiran para vos. Generación de documentación gráfica de proyectos, ¿qué opinión tenés sobre los software que estuviste estudiando? Si podés opinar en forma comparativa, y también sobre el BIM en vialidad. Sí, la documentación gráfica, en mi caso, pero también es un poco porque hace años que trabajo con el mismo software, siempre la terminamos realizando con Civil 3D. A mí hoy me resulta lo más fácil porque es lo que conozco. En el manejo de, digamos, lo poco que puedo usar las otras herramientas, cada una tiene sus ventajas en determinados casos. Por eso también a veces está bueno no cerrarse en una sola herramienta, porque cada uno, depende de lo que hagas, te aporta alguna mejora importante. Y entonces, por eso también me interesó un poco de cómo comunicarse de una a otra, por si en algún momento tenés que utilizar una u otra, o alguien te tiene que pasar información de otra herramienta. Pero volviendo a la pregunta específica, la documentación, yo en este momento es casi toda con Civil 3D. Para mí es lo más fácil. La otra creo que va a ser fácil, que le respondas en qué etapa de implementación estamos en Vialidad Nacional. Sí. Se pasó una preguntita corta antes, que es corta de responder, dice si Navisworks, esto es de Mariano Latigué, si Navisworks realiza cómputo de materiales de un proyecto. Navisworks tiene la facilidad de computar lo que quieras, porque en realidad, digamos, al revés que Revit o que Civil 3D, en donde ya el software está preparado para hacer determinadas operaciones, Navisworks te permite acceder a cualquier propiedad de los objetos, como por ejemplo los materiales. Entonces, en el caso de los cómputos de Civil 3D, la realidad es que Navisworks ayuda mucho, pero siempre depende de lo que quiero hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los datos de base, ahí voy a tener que usar la herramienta adecuada. Hasta ahí llegué. Entonces ahora sí, perdón que interrumpí. No, dale. Dale, Arnoldo, contá en realidad. Respecto a la otra pregunta, bueno, esa, si me preguntabas el año pasado, te hubiese dicho 0 la respuesta, no hubiese sido. Preguntan en qué grado de avance está la implementación BIM en vialidad. Y la realidad es que hoy es 0. O no, en realidad no sé si es 0, pero, porque todavía no se midió. Pero este año ya se está empezando, se está armando una comisión, digamos, para empezar con su implementación. Hay que tener en cuenta que cuando uno habla de implementación no es algo que se hace de un día para el otro, porque cuando empiezan a ver van a ver que requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos, personas, hay que involucrar a las personas, requiere capacitación, son muchas cosas las que se involucran. Pero sí, hoy existe, que lo nombró Sergio, que es el CBIM, que es el Sistema de Implementación BIM en todos los organismos públicos de Argentina. Y por ahí podría decirle que este año Vialidad va a empezar a participar. Pero esa es la realidad hasta el momento. Importante. En relación a esto, que voy a pasar algo en relación a lo que mencionó recién Arnoldo, en realidad el esfuerzo que implica implementar en un organismo público como Vialidad, y también un comentario que está más abajo que manda Fabián Famá, a quien le mando un saludo, de IATASA, donde sugiere que el Inforum podría impulsar la adopción de un Vademécum de distintos ítems normalizados, ¿no? para
ayudar a la implementación de parte de organismos públicos. Tenemos previsto todavía no está la fecha fijada, pero próximamente, 1, 2 o 3 semanas, un segundo webinar con respecto al que se dio la semana pasada, con participación de Adam Matthews, que es un funcionario de Gran Bretaña, que está a cargo, que digamos tuvo a su cargo buena parte de la implementación del plan de puesta en marcha de BIM en Gran Bretaña, y que va a relatar, digamos, a mostrarnos un poco cómo es que se pone en marcha un plan nacional de implementación BIM. Así que creo que a los que estamos acá, a muchos les va a interesar, y si alguno de ustedes puede traer a los jefes respectivos para que se enteren y que asistan, sería buenísimo, porque creemos que tal como dice Arnaldo, es un esfuerzo significativo, no es un tema de software, es un tema de poner en marcha una organización y tener objetivos, definir cómo se definen estos protocolos, estos criterios de puesta en marcha y estándares. Y bueno, y ya hay experiencias de las cuales podemos aprender, y de hecho más de un país de Latinoamérica acudió, tanto en el caso de Chile como en el caso de Colombia, a apoyo de algún país donde esto lleva algunos años de avance, ¿no? Bueno, eso va a ser publicado por el Inforum. Hoy no tenemos la fecha, pero confío que en pocos días ya vamos a tener la fecha de ese segundo evento organizado por el Inforum y ATASA. La consultora de ingeniería está trabajando con nosotros en BIM para infraestructura. Mañana en la tarde le avisamos, Mario. Eso. También Ariel suma la pregunta de Leandro que preguntó sobre vialidad, qué pasa en la Administración General de Puertos con respecto a la implementación de BIM. Ahí, Sergio, por ahí podés dar alguna idea. Mira, es un work in progress. Estamos trabajando ya hace 4 o 8 meses, y los resultados son los que mostré. Quiero decir que hay un avance muy importante. Digamos, lo más duro ya lo pasaron. Y a partir de ahora empezará la implementación en todos los proyectos, en la gestión de obras, pero bueno, es un trabajo de implementación que, como dijo Arnoldo, en relación a vialidad, lleva mucho tiempo, y bueno, se está haciendo en este momento. Una pregunta que es, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo esto se paga? No sabía, que encima hay que pagar. Encima el laburo que es poner en marcha esto hay que pagarlo. Las licencias anuales de los software, Revit, Navi, Civil, preguntado por Luis María Calvo. Es un tema difícil, ¿no? Más ahora que el dólar vuela, así que vamos a ver dónde va a aterrizar cuando aterrice y qué va a suceder con todo eso. Realmente estamos en un momento complicado. La incidencia del costo de las licencias en un puesta en marcha de un BIM no es menor, es significativo, y tiene que ser dimensionado, digamos. No tiene sentido que nos pongamos a hablar ahora de cuánto cuesta cada uno de estos software, porque hay mucha variedad, hay muchas variantes. La realidad es que eso, una vez que, digamos, lo que hay un concepto muy importante cuando uno empieza a hablar del tema del BIM, es que cuando el BIM es considerado un gasto, todo es caro, digamos. Y si el BIM es evaluado como una inversión por el retorno que produce, ya esas evaluaciones fueron hechas, digamos, a ver, en el año 2004-2007, o sea, ya hace más de 15 años, el gobierno de Estados Unidos puso en marcha un estudio durante 3 años para evaluar la rentabilidad de implementar BIM, y dio positivo, y por eso el 2007 definió el organismo a cargo de las obras del Estado Federal la decisión de implementar BIM en las obras. De modo que la realidad es que es rentable. Ahora, sin duda hay que tomar en cuenta cuáles son los costos y evaluarlos, ¿no? Y en cada uno de esos casos tomarlo en cuenta junto con el resto, como algún otro preguntó, el tema del hardware, que también tiene que ver con el costo del hardware, el tema de la capacitación. Todo eso forma parte de una inversión que hay que hacer tanto en un consultor privado, independiente, como decía ahí, o una empresa particular, o una empresa pública. Pero lo que la evidencia
de estos años transcurridos en países donde esto ya lleva un desarrollo mayor al que nosotros conocemos acá, es muy contundente, es que es la manera de hacer las cosas para hacerlas mejor. O sea que la inversión se recupera largamente. Digamos que hoy la construcción, tanto de edificaciones como de infraestructura, se realiza con un nivel de ineficiencia enorme comparado con otras industrias, con otras actividades. Eso está medido y estudiado en forma muy digamos, aguda en los países centrales para tomar las decisiones de avanzar con esta tecnología. Entonces, ahí está medido hasta qué punto, si uno entra en lo que también se llama la digitalización del proceso, logra que, digamos, lo que todos sabemos que en la construcción, todos sabemos, digamos, algo que es una cosa bastante conocida, que cuando un contratista tiene que definir un precio de una obra y recibe los planos, en general considera que esos planos, cuando llegue la obra, va a haber que corregir un montón de cosas, cuando va a llegar el caño para pasarlo, va a haber un subcontratista que entró primero y hay que hacerlo de vuelta. Todo eso implica un sobrecosto que está incluido en el costo de obra, porque las cosas tardan más. La metodología BIM es una de las herramientas para lograr que ese tipo de sobrecostos no carguen el costo de la obra, tanto en las obras particulares como en la obra pública. Entonces, la apuesta a poner en marcha esta metodología es lograr una forma de trabajar que en el momento que se desarrolle un proyecto, todas estas contingencias están previstas. Entonces, el nivel de riesgo y de dificultades que se produzcan en obra se reducen y por lo tanto se recuperan en obra. Eso es lo que, digamos, los que estamos acá y conocemos algo de la tecnología, los que han hecho un estudio muy Arnoldo y puso su esfuerzo en conocerlo, debemos ser capaces de hacerlo saber para que se utilicen herramientas que nos aseguren la capacidad de hacer proyectos que lleguen a realizarse en tiempo y costo previsto, y no, como es habitual, demoren mucho más y cueste mucho más de lo que se ha previsto, porque en realidad no están contempladas las contingencias, ¿no? Bueno, no sé si quedaron preguntas. Quedó algo ahí, una de Víctor Rodríguez, en donde pregunta si se está buscando o analizando la posibilidad de implementar algún estándar nacional. Te adelanto, pero lo contestás vos mejor, Mario. Desde el 2016 se lanzó el BIM Forum Argentina, lanzó los estándares BIM para Argentina. Está muy orientado a la arquitectura, pero se puede aplicar bastante a infraestructuras. Y bueno, no sé si querés comentar algo más, Mario, sobre eso. No, sí, es una aspiración del BIM Forum participar en aportar, digamos, para ese estándar. Estamos de acuerdo que es imprescindible. Es decir, la Argentina en general tenemos como una característica tener una gran dificultad para ponernos de acuerdo en respetar las normas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el CAD existe hace 20, 30 años y son muy pocas las empresas que tienen un CAD Manager que define cómo son la organización de los archivos de CAD dentro de la empresa. Entonces, con el BIM también tenemos enfrentados en eso, y el BIM es un requisito, o sea, realmente no se puede llevar a cabo una metodología BIM si no hay estándares. Así que, desde ya que es una obligación una de las tareas, digamos, fundamentales del BIM Forum, promover y proveer a llevar adelante la generación de estándares y digamos, apoyar al trabajo que haga el Estado Nacional, que es de alguna manera el principal contratista y proveedor de obras en el país. Y bueno, y en ese sentido, lo que se comentó recién, el CIBIM ya es un camino que se ha iniciado hace ya 2 o 3 años, y que bueno, ahora entre la secuencia de cambio de gobierno y situación de parate que produce la situación actual, estamos un poco a la espera que tome fuerza de vuelta, pero sabemos que a partir de ahí van a surgir normativas que nos van a permitir poner un encuadramiento a la puesta en marcha de BIM de forma organizada. Mario, ahí que también va a estar bueno, vos hiciste la comparación con el CAD. Hay, por ejemplo, una normativa histórica de dibujo técnico dada por el IRAM, donde se podría adoptar para CAD. Creo que cuando el IRAM termine la traducción y adaptación de la ISO 19650 y de las siguientes a versión argentina, vamos a tener un estándar bastante amplio, aplicable a todo tipo de obra,
Y después el CBIM, cuando vaya avanzando, no está Andrea ahora o Silvia, pero la verdad que el CBIM no es que vaya a ser un estándar único para todo tipo de obra, pero va a ayudar mucho a que al menos la obra pública nacional cuente con un estándar. Luego será cuestión que los grandes comitentes privados, shoppings, industrias, empiecen a adoptar estándares que, por ejemplo, ahí sí el BIMForum podremos generar algunos borradores, algunos estándares, estándar del estándar, o sea, grandes criterios para los cuales después se generen estándares particulares para cada obra. Pero hay como me parece, ¿no?, un rechazo medio genético de parte nuestra, como argentinos, a adecuarnos a normativas. Se llaman leyes o estándares. Entonces va a significar mucho que empecemos al menos las ISO versión argentina, creo que nos van a ayudar mucho a adoptar, como pasó con la ISO 9000, que mucha gente certifica calidad, bueno, que podamos certificar de alguna manera el BIM que estamos haciendo. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, salud, gracias ahí a Valeria que contó que está a disposición. Necesitamos mucha gente como vos, Valeria, preparada y con ganas de aportar y de convencer de que esto sirve y aporta al bien común, digamos, así que bienvenida. Bueno, lo de los costos está claro, digamos, para todos entendemos que hoy por hoy el tema de los costos de las licencias es un tema difícil de abordar, así que no, está clara tu pregunta y está clara la preocupación de todo el mundo, así que la compartimos. Bueno, creo que si no quedan más preguntas, podemos mandarlos a todos a casa. Me parece que falta saludar al ingeniero Rodríguez Jr., que está diciendo ahí que hay un ingenierito, un futuro ingeniero. Bueno. Así que Bueno. lo saludamos. Lo Ese va a saludamos ser al un BIM Rodríguez nativo Jr. seguido. Va a ser un BIM Ese es un nativo Big nuevo Data. nosotros. Está bien, perfecto. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y nos veremos en el próximo webinar. Esperemos que pronto nos veamos en persona. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chau, chau.